Bueno, amigos, colegas, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con una modalidad de terapia, pudiéramos decir, derivada del trabajo de Milton Erickson originalmente. Como sabemos, el trabajo de este gran terapeuta que ha marcado de manera muy importante una buena parte del quehacer de nuestra profesión, en nuestra tarea de acompañar a las personas a resolver situaciones que les generan sufrimientos, en donde no necesariamente tenemos que hablar de patologías. El gran trabajo de Milton Erickson se ha conceptualizado que puede ser dividido en dos grandes ramas, dos grandes áreas de trabajo. Por un lado, el trabajo con hipnosis, lo que justamente se ha llamado la terapia ericksoniana, y por el otro lado, la terapia paradójica que desarrolló Milton Erickson y que luego alumnos de él como Jay Haley, Jeffrey Zeit, entre otros, aportaron algunas ideas. Chloé Madanes también, por supuesto, o Chloé Madanés, como la pronuncian algunos, aportaron ideas que tienen que ver con esta parte de la terapia, en donde no necesariamente está implicada la hipnosis ericksoniana. Aunque también se ha dicho que las propuestas paradójicas que desarrolló Milton Erickson implican de alguna manera una especie de hipnosis en trance, dado que la estructura lógica de las propuestas que se hacen a las personas consultantes implican de alguna manera una creación de un estado como de confusión temporal, al romper toda la lógica habitual que está detrás de las ideas o pensamientos con las que se intenta resolver algún problema. Espero hacer más explícito de esto que estoy planteando al ir mencionando algunos ejemplos. Jay Haley, alumno directo de Milton Erickson por allá en las décadas de la década de los 60, recoge un concepto de Milton Erickson que dice que muchas de las situaciones en las que solemos enredarnos las personas en nuestra vida cotidiana, que son generadoras de problemas, en el lenguaje de Jay Haley, tienen que ver con nuestros intentos de solución de alguna situación que nos está generando algún problema. Él dice, los mismos intentos de solución que hacemos las personas cuando estamos atrapadas en alguna situación que nos causa malestar, se convierten en parte del mismo problema y se convierten eventualmente esos intentos de solución, paradójicamente hablando, en reacciones o respuestas que solemos tener ante ese problema, ante esa situación, que de alguna manera perpetúan el problema en sí mismo. Un ejemplo sería, un ejemplo real, verdadero, de un niño de 6 años cuya madre, en la llamada telefónica para concertar una cita, al preguntarle cuál era la razón que quería consultar, explica que ella es madre de este niño. Voy a inventarle un nombre,
que el niño se llamaba Ramiro, que tiene 6 años, que es un niño considerado muy inteligente, muy sociable. Dice que ella es madre soltera, que el progenitor de este niño, entre paréntesis, como lamentablemente ocurren muchas historias que sabemos, cuando el progenitor de este niño se entera de que ella está embarazada, él se aleja de ella y no vuelve a saber más de él. Lo último que supo es que se fue a trabajar a Estados Unidos y allá vive. Este niño nace en el seno familiar de la abuela y el abuelo, en donde la madre permanece, de alguna manera todavía como hija de familia en ciertos aspectos. Ella trabaja como secretaria ejecutiva en un despacho jurídico legal, y lo que plantea es que su hijo Ramiro, de más o menos un año para acá, un poquito más, empezó a tartamudear y cada vez se fue complicando más esta situación. Y está muy preocupada ella y el abuelo o la abuela con quienes viven, y una tía menor que la madre que vive también en la casa de los abuelos. Están muy preocupados porque cada vez más Ramiro se le dificulta articular una frase, aunque sea corta, sin tartamudear. Muy pronto pude imaginar, porque sabemos por otras situaciones similares, que algunos de los intentos habituales, de los intentos típicos cuando un niño presenta esta situación, suele haber en ese intento de ayuda de la madre, de los abuelos, de la tía en este caso, incluida la maestra del tercero de kinder que estaba cursando Ramiro, los intentos de solución suelen ser: tranquilízate, no hables tan atropelladamente, habla con más calma, respira hondo antes de hablar. Habían ensayado estos trucos legendarios de ponerse una piedrecita bajo la lengua y hacer ejercicios para hablar así. Atravesar un lápiz en la boca, ¿no? y hacer ejercicios de hablar con el lápiz atravesado, etc. Pero, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, la tartamudez que se había adueñado de este niño lo hacía quedar cada vez más mal. El niño, ya a decir de la madre, se sentía muy mal, y querían consultar por esto. Hubo oportunidad de enterarnos de todas estas cosas que les cuento desde la llamada telefónica. Me preguntaba la madre que cuál sería la mejor manera de traer al niño, qué le explicaría, qué le diría, que a dónde iría o por qué. Y lo que le sugerí, yo le preguntaba qué cree que diría Ramiro si usted le dice que lo va a llevar con un psicólogo, con un terapeuta, que le va a enseñar algunos trucos para derrotar a un fantasmita invisible como los fantasmas de los cuentos, que aunque sepamos que los fantasmas no existen, él se imaginara como si se le hubiera metido un fantasmita dentro de la boca que no lo estaba dejando hablar con fluidez y que lo estaba haciendo como una especie de travesura para que él hablara tartamudeando. La madre sonreía, reía cuando le decía esto, me decía que seguramente le iba a encantar a Ramiro esa forma de invitarlo, sobre todo el decirle que le iba a enseñar algunos trucos.
sugerí que invitara también a la abuela, al abuelo y a la tía. Nos pusimos de acuerdo para coincidir en las agendas de ellos y en la mía, y se llegó el día de la consulta. Llegaron la familia, personas muy agradables, muy sociables, igual que Ramiro, pues como todos los niños, un chico carismático, encantador, que me empezó a hacer preguntas, en donde titubeaba un poco ahí de hacer la pregunta porque sabía que iba a ser la pregunta tartamudeando, de que si yo vivía ahí en esa casa donde está el consultorio, que esos perritos que se oían ladrar que si eran míos, que si, porque tenía yo tales y cuales cosas ahí en el consultorio, que si yo tenía nietos también, que si tenía hijos, así, muy sociable el niño, muy platicador. Todo esto, por supuesto, tartamudeando mucho, tal y como la madre me lo había explicado. Me llamó gratamente la atención que el niño sintiera la confianza de hacerme todas esas preguntas, aún y cuando estaba tartamudeando, aún y cuando la madre me había dejado saber que a veces el niño se detenía un poco apenado, ¿no?, para conversar con algunas personas, sobre todo desconocidas. Pero me agradó que así fuera, porque yo interpretaba esto como que el niño entonces estaba sintiendo un mínimo de confianza al estar ahí con un desconocido. Y mi suposición es que tal vez tiene que ver con que al estar acompañado de su abuela, de su abuelo, de la tía, de la madre, en donde él observaba ese trato también de confianza de la familia conmigo y al revés, me imagino que eso pudo haber influido para que Ramiro sintiera la confianza. Enseguida, cuando le dije, bueno, me habló tu mamá para decirme que estaba preocupada, ella y tu abuelo, tu tía, tu abuela, porque algo ha pasado que nos imaginamos como si los fantasmas realmente existieran y como si algún fantasmita travieso se te hubiera metido ahí en la boca y te estuviera estorbando para hablar con fluidez, como tu mamá me dijo que tú normalmente hablas desde muy pequeño. Entre paréntesis, se me pasaba a decirles que la madre decía que el niño al año 8 meses ya hablaba con mucha claridad, ya podían tener como pequeñas conversaciones con él. Le dije que si le gustaría que le hiciéramos un truco a ese fantasma travieso que lo estaba haciendo quedar mal. Si ustedes se percatan, colegas, probablemente algunos de ustedes ya sepan que aquí está también implicado algo muy interesante, que Milton Erickson también fue como pionero en el sentido de cosificar, le llamaba él, a los síntomas, convertirlos como en una cosa. Por ejemplo, hay una anécdota de una persona que llega, que dice que sufre depresión desde hace algún tiempo, y cuando llega al consultorio, Milton Erickson de entrada le dice que si no tiene inconveniente en dejar en el closet de la entrada un rato a la depresión para poder conversar. Esa forma de hablar, dejar guardada un rato a la depresión, ya sabemos que tiene que ver con esto que años más tarde Michael White, terapeuta australiano que muchos conocen, llamó la externalización del síntoma. Eso estábamos haciendo al conversar con Ramiro y su familia. Al hablar de un fantasmita invisible, estamos diciendo que el problema no es Ramiro.
El problema no es que Ramiro tenga un problema en su boca, en su capacidad de hablar, sino que estamos poniendo afuera de él la responsabilidad de lo que está ocurriendo al decir que se trata de un fantasmita invisible travieso que se le ha metido en la lengua y que lo está haciendo quedar mal al hablar. Cuando yo le preguntaba esto a Ramiro, que si le gustaría que le hiciéramos un truco a ese fantasmita, él estaba muy atento, con sus ojos muy vivarachos, muy abiertos, y rápidamente asiente y dice sí, claro. Entonces me acerco a él. No estaba en medio que me interfiriera allí con algunos otros miembros de la familia. Estaba al lado de su mamá, luego sus abuelos, luego la tía. Me acerco a él y en voz baja le digo, como si fuera en secreto, que le voy a proponer que entonces, a partir de ese momento, las respuestas que él me dé a unas preguntas que yo le quiero hacer para conocer un poco más de su vida, de qué hace, de si va al kinder o no, cómo se llaman sus amigos, etc. Le digo como en secreto, como imitando establecer con él una alianza, una complicidad con el niño. Que todas las respuestas a las preguntas que yo les haga, que le hagamos una trampa a ese fantasmita. Y que todo lo que él me vaya a contestar, me lo diga tartamudeando. Y entonces Ramiro se queda pensativo, la familia estaba muy atenta, claro que nos habíamos presentado ya ahí, cómo se llaman, etcétera, lo que Lee Haley le llama establecer una fase social, la tía estudiante de X carrera, el abuelo todavía en activo, trabajando para una empresa, la madre trabajando en la casa. Y entonces Ramiro asiente que sí está de acuerdo en que le hagamos esa trampa, ese truco a este fantasmita. Y entonces le pregunto que si sabe el nombre de 3 amigos del kinder, cuáles son sus mejores 3 amigos. Y le recuerdo, pero acuérdate que por favor me digas los nombres de tus amigos tartamudeando, cada uno de ellos. Vamos a hacerle ese truco. Tú ahora tartamudeas adrede como para que observemos a ver qué hace ese fantasmita invisible travieso que a veces se te mete en la boca. Y para sorpresa de la familia y sorpresa también mía, dice los 3 nombres de sus amigos sin tartamudear. Y entonces, claro, ahí la idea es decir, no, Ramiro, acuérdate que la idea es que me digas tartamudeando todas las cosas que yo te pregunte. Claro que los abuelos se ríen, la tía, la madre también, sorprendidos porque así suelen ser los efectos de estas propuestas paradójicas. Suelen ser sorprendentes desde un principio. Y entonces le digo, a ver, repíteme los nombres de tus amigos, pero tartamudeando de la misma forma como el fantasma te hace tartamudear. Y entonces ya él hace como un intento de tartamudear, en donde también provoca risas en la familia. La madre le dice, oye hijo, pero no es así como normalmente te hace tartamudear el fantasmita ese. Entonces yo le digo, está bien, pero ya hizo un intento de que le hagamos esa trampa al duende ese de la tartamudez. Enseguida le pregunto si recuerda el nombre de su maestra, si se lo sabe. Le digo, pero acuérdate que me lo digas tartamudeando.
Y entonces, de la misma manera que momentos antes actuó la tartamudez para decir los nombres de sus 3 amigos, no la tartamudez espontánea con la que venía hablando meses anteriores hasta ese momento, me dice el nombre de su maestra. Lo voy a inventar en este momento. Me dice, Graciela. No, le dice su mamá, así no tartamudeas, hijo. A ver, le digo, vamos pidiéndole a mamá que nos muestre cómo sería correcto tartamudear adecuadamente como lo hace el fantasma contigo. Y entonces ya la mamá hace algo así como Graciela. Y se ríen ahí la familia. El abuelo le dice, sí, hijo, así como normalmente te hace ese fantasma. No te salió bien ahorita, bueno, pero bueno, está haciendo intentos. Vamos bien, vamos siguiendo. No sé, vinieron otras preguntas, como por ejemplo que me dijera si tiene amigos en la cuadra donde vive y cuáles son los nombres de esos amigos. Ya me dijo que ahí no hay más niños en la cuadra, que nada más hay una jovencita que va a la preparatoria y que a veces va a la casa ahí con su tía y que le gusta mucho que vaya y que platica con ella. Y le digo, ¿me puedes decir el nombre de la amiga de tu tía? Pero acuérdate que tartamudeando, Ramiro. Igual para sorpresa de todos nosotros, Ramiro estaba logrando actuar de alguna manera simulando una tartamudez que no correspondía a la tartamudez espontánea con la que él se venía expresando antes. El resto de la sesión continuó más o menos con la misma idea, donde yo ahora invitaba al abuelo, a la abuela, a la tía y a la madre en preguntas que yo también les hacía a ellos, como por ejemplo que el abuelo me platicara un poco de qué hacía en el trabajo, la abuela en la casa, la tía estudiante, en donde yo les invitaba a que hiciéramos un acto solidario con Ramiro en este truco que le estaba haciendo el fantasma, en donde ahora ellos también simularan que el fantasma nos estaba atrapando a ellos, que los estaba estorbando a ellos y que ellos, todas las respuestas a las preguntas que yo les hiciera, por favor me las dijeran tartamudeando de la manera más cercana a cómo habitualmente Ramiro le estaba pasando. Por supuesto que entendieron muy bien, una actitud muy colaboradora, pero se han de imaginar que las respuestas estas estaban acompañadas de mucha risa por parte de la familia. Ya para entonces se había logrado crear una condición muy diferente a la preocupación. La situación de la tartamudez resulta que ahora estaba convertida en una especie de broma, de juego de la familia, en donde terminamos sugiriendo a manera de tarea que todos los días, al llegar Ramiro de la escuela, del jardín de niños, le recordaran que le hiciera un ratito un truco al fantasma de la tartamudez, platicando lo que él quisiera platicar, lo que fuera, pero tartamudeando de la mejor manera que le saliera. Que si no lo saliera muy bien, no importaba, pero que él estaba intentando. Y que ya después de un rato, si él quería decir algunas palabras de manera normal, si le salían, pues que era aceptable. Y que por turnos, en los días de la semana, se turnaran entre cada uno de los otros miembros de la familia para que a la hora de la cena le tocara, por decir algo, los lunes a la madre, los martes a la abuela, los miércoles a la tía, los jueves al abuelo. A la hora de la cena, la persona que le tocara su día iba a platicar cualquier cosa tartamudeando y que en todo caso permitieran que Ramiro o las demás personas le corrigieran
si no estaba tartamudeando de la mejor manera posible, para que intentaran hacerlo de la mejor manera que se pareciera a la espontaneidad con la que Ramiro estaba tartamudeando antes de todo esto. La familia estuvo de acuerdo, les pareció que pudiera ser entretenida, divertida la tarea, y como ya sabemos, como suele ocurrir con este tipo de colaboraciones que hacemos con la familia, cuando regresaron a la siguiente sesión había habido una mejoría muy notable en la forma de hablar de Ramiro. Este ejemplo corresponde a un típico ejemplo de lo que pudiéramos llamar terapia paradójica dentro de los enfoques ericksonianos que luego recordamos, los retoma Jay Haley y algunos otros alumnos de Milton Erickson. Me ha parecido muy interesante a lo largo de los años constatar que este tipo de colaboración que ofrecemos a la familia, en la gran mayoría de los casos, me atrevería a asegurar sin ningún temor a sentir que estoy exagerando, que funciona muy bien en 9 de cada 10 situaciones que son motivo de consulta de distintas situaciones que agobian a veces a las personas y que muy pronto empiezan a notar soluciones a problemas, situaciones que a veces les venían agobiando por mucho tiempo, a veces años. El enfoque estratégico dentro de la terapia familiar que recoge la terapia paradójica como uno, digamos, de sus capítulos, como uno de sus apartados importantes. Cuando la terapia familiar va evolucionando en la comprensión de lo que ocurre con las personas y aparecen las terapias postmodernas con explicaciones diferentes de qué nos pasa a las personas que pueden ser generadoras de sufrimientos, en donde una de estas vertientes de las terapias postmodernas sería los enfoques narrativos en la terapia familiar. Surge una propuesta epistemológica, filosófica muy importante, que critica, a mí me parece que de manera justificada, al menos yo simpatizo con estas ideas, critica la centralidad de la persona, de la terapeuta o del terapeuta, argumentando que de alguna manera estamos reproduciendo en el consultorio relaciones de poder y que muchas veces esas relaciones de poder se mantienen aun y cuando las personas consultantes se retiran, aún habiendo solucionado la situación por la que consultaron. Dentro de esta crítica está la directividad que caracterizó el enfoque estratégico dentro de la terapia, en donde la postura que solíamos asumir nosotros, las y los terapeutas, era una postura como de, bien lo decía Jay Haley, como de expertos, como de sabios, en donde yo sé más que usted de lo que a usted le pasa. Y yo soy quien le va a decir a usted que haga, cómo lo haga, cuándo lo haga. Y si usted no colabora con la forma en la que yo le digo, entonces teníamos defensas muy interesantes. Decíamos, estas personas son resistentes, no están preparadas para la terapia,
porque muchas veces ni siquiera se nos ocurría preguntar si las personas estaban de acuerdo o no con lo que a juicio nuestro nosotros pensábamos, suponíamos o dábamos por hecho que era la forma en la que iban a resolver los problemas. En lo personal, simpatizando con estas críticas, pero al mismo tiempo muy entusiasmado al ser testigo de la rapidez con la que muchas personas solucionan algunas situaciones que les causaban mucho agobio, mucho malestar. Pude encontrar algo que no sé si sea un truco para experimentar comodidad de mi parte, en donde me pareció que una forma de salvar esa postura directiva, esa actitud, ¿cómo llamarlo? Esa actitud a veces hasta impositiva sobre lo que las personas deberían de hacer o no. Encontré que una forma cómoda para mí al menos de salvar este dilema era preguntarles a las personas qué creen que pasaría si ustedes desarrollaran alguna estrategia de este tipo. Y luego ya venía ahí la idea de la estructura de la, ¿cómo decirlo?, de la prescripción paradójica, que ahora ya no era una prescripción. Era planteada en forma de pregunta hipotética, nada más de que las personas se imaginaran qué creen que pasaría si hicieran tal o cual cosa. Para mi sorpresa, que la verdad no salgo de ella después de varios años, pude advertir cómo el solo hecho de que con una pregunta hipotética, donde las personas se pudieran imaginar actuando de manera paradójica, el solo hecho de imaginarse ya les permitía, pero no les permite experimentar desde ese momento en el escenario del consultorio un sentimiento como de liberación que ustedes cuando instrumenten o echen a andar estas ideas, si les parece a bien ofrecerlas a las personas que les consultan, podrán constatar esto que les digo. Hoy mismo, por la mañana, ahorita ya son las 8 de la noche, hoy mismo a media mañana tuve una consulta con una mujer de 52, 54 años, todavía casada, que su planteamiento es que ha sido muy infeliz en su matrimonio, en el que ya lleva 34 años, sí, fue madre a los 17 años, 34, 35 años. Pero que ella no se explica por qué. Hay una situación que en el lenguaje de ella dice, hace que yo me aferre a permanecer al lado de este hombre, que de manera cada vez más clara y cada vez más contundente dice que me detesta, que no me soporta, que no entiende por qué no me largo, por qué no me voy, que para que ella lo sepa, él tiene una relación desde hace muchos años con otra mujer, que no le había querido decir, pero que tiene otros 2 hijos con esa mujer, y que no entiende por qué no se va. Ella cuenta que pudo constatar
cómo cuando el esposo le dijo eso hace aproximadamente 3 meses, ella se fue con mucha indignación, con mucha decisión, fuera del país, al estado de California, donde vive su hija mayor, y que estando allá, ella se percató de que pudo entrar en una situación gradual de mucha tranquilidad, de mucha paz, donde pronto pudo encontrar una actividad remunerada que le daba mucha satisfacción, ganar su propio dinero, etcétera, etcétera. Pero que cayó en el juego, una vez más, como tantas veces ha ocurrido antes, de que su esposo, al enterarse que ella está bien, la llama y le dice que lo perdone, que ella es la mujer de su vida, que reconoce que sin ella él no puede vivir, etcétera, etcétera. Dice, y yo me creo. Otra vez este juego, Alberto, me dice. Y regreso para al tercer día de que estoy aquí, entrar otra vez en esa dinámica tan desagradable de descalificaciones, de insultos, de gritos por parte de él, en donde yo me siento muy desesperada, no hay qué hacer, me vuelve a correr, me dice que se arrepiente de haberme hecho venir, etcétera, etcétera. Y esto me dice que es un patrón que más o menos se ha venido repitiendo a lo largo de ya varios años. La diferencia es que en la última vez ella se había ido muy lejos, porque antes lo que hacía es que se salía de la casa con su ropa, con sus cosas, entre paréntesis una casa donde pagan renta, él es el que paga la renta, y notaba cómo al irse a casa de una hermana a veces, a casa de un hermano otras veces, a casa de los padres cuando todavía vivía la madre, que fue la última sobreviviente, ella después de unos días entraba en ese periodo de tranquilidad, de bienestar, de darse cuenta que en realidad se sentía mucho mejor tomando esa distancia, pero que caía otra vez en ese juego cuando él le volvía a hablar y ella creyendo que ahora sí ya las cosas iban a estar bien. Bueno, lo que ocurrió hoy, que es la segunda sesión en donde ella narra este patrón en el que ha estado ahí en esta relación. Ella expresa que está convencida de que no tiene nada que hacer al lado de este hombre que la ha despreciado toda la vida, que siempre ha sido sufrimiento, que siempre ha estado esperando que él cambie, y estas típicas cosas que solemos escuchar en las mujeres que viven violencia, estas violencias machistas, estas violencias de género, y que ella quería encontrar alguna forma de no dejarse engañar más por este hombre para regresar, pero que no hallaba cómo, porque aunque ya se lo ha dicho otras veces ella, que ya no quiere creer, que quiere permanecer firme, que descubre que se siente mucho mejor así cuando se aleja, que empieza a darse cuenta que ella tiene un potencial interesante para desarrollar y ser autosuficiente, porque además en la vida con él siempre ha sido mantenerla en mucha precariedad, aun y cuando él tiene ingresos importantes. Siempre la ha limitado, controlado, su vida social, su vida familiar, etc. Entonces, yo le decía en esas preguntas hipotéticas, ¿qué cree que pasaría? Y me lo mencionaba por su nombre, por supuesto. Si usted, en la próxima vez que lo corra, ¿no? Dice, pues si ya me ha estado corriendo en estos días otra vez y yo me quiero ir, pero no quiero irme y de nueva cuenta caer otra vez en ese juego de toda la vida. La pregunta fue esta: ¿qué cree que pasaría si usted entonces se va de nueva cuenta con su hija, donde la pasó muy bien, donde la hija muchas veces le ha dicho, mamá, yo no sé qué haces al lado de mi papá, definitivamente ustedes nunca debieron de casarse, qué bueno que
nací, pero la verdad es que ustedes nunca, desde que yo tengo memoria, dice que le dice la hija, han estado bien. Mi papá siempre te ha despreciado. ¿Por qué soportas? ¿Por qué lo aguantas? Porque aquí estás bien, puedes conseguir trabajo, etc. ¿Qué cree que pasaría si le toma de nueva cuenta la palabra ella a su hija para irse para allá? En donde usted se diga a sí misma, bueno, yo reconozco que durante años he caído en el engaño de pensar que ahora sí es verdad lo que él me dice cuando se arrepiente y me baja el cielo y las estrellas, y ahí vengo creyendo otra vez. ¿Qué cree que pasaría si usted dijera, bueno, me voy a ir, pero me voy a ir dispuesta a engañarme a mí misma? Ya no voy a permitir que esos engaños que me han envuelto en contra de mi voluntad y que me hacen creer que ahora sí ya él va a cambiar. Ahora yo me quiero engañar a mí misma, creyendo que es cierto esto, porque, le decía yo, aunque no sea cierto esto que se dijera, porque yo me doy cuenta que no puedo salir de esta situación repetitiva en la que me encuentro, pero la diferencia es que ahora me voy a decir a mí misma que yo no quiero salir de esto, que yo quiero mantenerme como si fuera una persona masoquista, como si no tuviera opciones de vida, y yo me voy a engañar a mí misma y voy a estar atenta a que en cuanto él me vuelva a envolver de esa manera, yo le voy a creer ahora voluntariamente todo, aunque sepa que son mentiras. Al estarle diciendo esto, ahí hasta donde voy, y decía, oiga Alberto, qué interesante esto. Nada más de imaginarme que yo me digo a mí misma que yo me quiero engañar y que yo quiero mantenerme voluntariamente en este juego perverso, dice ella, el que he estado por tantos años, siento una convicción de que no va a ser así. Y aquí, cuando las personas expresan esto, que es común para ustedes atestiguar, que las personas al imaginarse, todavía sin decirse eso, todavía sin actuar así, experimentan esa especie de liberación, de empoderamiento ante esa situación que les tenía subyugadas. La propuesta es decir, bueno, le propongo que hagamos de cuenta que usted no sabe que eso que ahorita intuye va a pasar, para que en todo caso, si usted está de acuerdo, cuando corresponda, cuando llegue el momento y usted se pueda decir a sí mismo esto, lo haga imaginándose que no sabe que esto que esté intuyendo es lo que puede fortalecerla. Esta forma de invitarla a decirse eso es reforzar de alguna manera lo que ya en el consultorio ella está mostrando, que es lo que va a ocurrir en realidad si ella se dijera estas cosas paradójicas que yo le preguntaba qué pasaría si lo hiciera. Aquí la idea es que yo no le estoy diciendo que haga, es una pregunta en donde ella conserva el derecho y el poder de decidir sí o no o cuál es el efecto que tendría. De esa manera, esta directividad se diluye mucho y la forma de colaborar con las personas se vuelve diferente. Se vuelve diferente en el sentido de que las personas conservan una posición de poder, lo que Michael White llamaba una situación de agencia personal, es decir, de decisión sobre sí mismas, que las van liberando de esos mecanismos reverberantes, recursivos, que suelen mantenerlas atrapadas como resultado de una indefensión aprendida, en este caso de la señora, como resultado de estar subyugadas ante estas formas de violencia perversa que solemos ejercer
los hombres sobre las mujeres, genéricamente hablando, y que ya sabemos que esto es resultado, entre otras cosas, de una cultura patriarcal que genera en nosotros los hombres aprendizajes muy peligrosos para la vida, para las relaciones de pareja. Estos machismos que nosotros mismos no reconocemos, que nos llevan a tener estas actitudes de control, de sometimiento hacia las mujeres. Lo que esta pregunta busca en esta segunda sesión es algún mecanismo que le permita a esta señora empezar a empoderarse, empezar a experimentar que ella puede recuperar un poder sobre sí misma para empezar a ponerse a salvo de esta relación abusiva. Vamos a hacer aquí una pausa para en otro momento poner otros ejemplos de lo que pudiéramos llamar la terapia paradójica 30 años después de J. Haley. Hacemos una pausa.